Fui demandado por mis padres por dinero en el tribunal y en el momento en que quedó claro que no podían obtenerlo, mi hermanastro se volvió violento. He pasado por muchas experiencias dolorosas y, aunque es difícil recordarlas, quiero aprovechar esta oportunidad para compartir mi historia con la esperanza de aliviar la carga en mi corazón, aunque sea un poco. A los 28 años, es la primera vez que me abro públicamente sobre mí mismo. Espero que esta historia pueda ofrecer apoyo a cualquiera que se sienta aislado. Desde que era niño, siempre me sentí solo dentro de mi familia. Mis padres, Sofía y Daniel, eran diferentes de los padres típicos en mi memoria, eran abusivos tanto física como emocionalmente, causando gran parte de mi dolor y sufrimiento. Tengo 2 hermanas menores, lo que me convierte en el mayor de 3. Mientras mis padres trataban a mis hermanas con gentileza, por alguna razón, siempre fui el objetivo de su ira y frustración. Los momentos de miedo están profundamente grabados en mis recuerdos. Mis padres me insultaban y golpeaban bajo el pretexto de disciplina. Cuando tenía 5 años, intenté servirme un vaso de leche pero no lo logré hacer correctamente. Mi padre, al ver esto, se enfureció. Me agarró del brazo, me arrastró a la sala de estar y me empujó al sofá, regañándome diciéndome, ¿cómo no puedes hacer algo tan simple? Mi madre también estaba allí, pero simplemente se quedó de pie y observó. Cosas como esta eran una ocurrencia diaria en nuestro hogar. Desde el jardín de infancia hasta la secundaria, la vida escolar también fue un desafío. Fui acosado y los otros estudiantes también conocían mi situación en casa. A diferencia de otros niños, no podía sentir la felicidad que ellos sí sentían. No se me permitía tener ropa nueva y a menudo usaba ropa desgastada, lo que me convertía en blanco de burlas. Incluso cuando quería jugar con otros, me ridiculizaban y ni siquiera se me permitía unirme. Intenté hablar con un maestro al respecto, pero no me creyeron y no parecían interesados en involucrarse. Cuando entré a la escuela secundaria, la situación empeoró. Uno de los eventos más inolvidables ocurrió en 7º grado. Un grupo de chicas me emboscó en el baño, burlándose de mi apariencia, empujándome al suelo, tirándome del cabello y lanzándome insultos. Cuando intenté escapar, una de ellas agarró mi mochila y tiró todos mis libros y pertenencias al inodoro. Se rieron mientras me humillaban y todo lo que pude hacer fue quedarme allí, con lágrimas corriendo por mi rostro. No podía confiarle a nadie lo que había sucedido. Entendí que defenderme solo empeoraría las cosas. La situación continuó incluso cuando pasé a la escuela secundaria. El acoso se volvió aún más astuto y cruel, sometiéndome no solo a abusos físicos sino también llevándome a la desesperación emocional. Mis compañeros de clase me atacaron, difundiendo rumores maliciosos sobre mí en las redes sociales con mensajes que parecían sugerir que debería desaparecer. Un día encontré una nota en mi casillero: nadie se sentiría triste si murieras. Las palabras de esa nota han permanecido conmigo hasta el día de hoy. No podía sacar esas palabras de mi cabeza y llevé esa nota conmigo durante semanas. Estaba completamente aislado, sin nadie a quien recurrir para obtener apoyo. Mi vida en casa durante la secundaria también fue una pesadilla. El abuso de mis padres solo empeoró. Constantemente me menospreciaban diciéndome que era alguien que no podía lograr nada. Mi padre estaba consumido por el alcohol y nunca podía predecir cuándo estallaría su ira, era puro miedo. Una noche, llegó a casa borracho, furioso porque no había preparado la cena. Cuando le expliqué que tenía clases y no podía cocinar, de repente me abofeteó en la cara. El impacto hizo que todo se volviera blanco por un momento. Como siempre, mi madre no intervino, en cambio, me regañó diciendo que era mi culpa por hacerlo enojar. De alguna manera, logré entrar a la universidad pensando que finalmente podría cortar lazos con mi pasado y comenzar una nueva vida, pero las cicatrices en mi corazón eran profundas. Carecía de confianza en mí mismo y no sabía cómo navegar en un entorno normal. Era como si fuera una cáscara de persona. Desde el primer día, la vida universitaria presentó numerosos desafíos. Me costaba hacer amigos o confiar en los demás y,
para el segundo año, estaba constantemente ansioso por saber cuál sería la siguiente prueba. Mi compañera de cuarto era una persona llamada Jessica. Al principio parecía amable, pero pronto reveló sus verdaderos colores, criticando mi apariencia y estilo de vida. Sabiendo que tenía clases temprano por la mañana, invitaba a sus amigos y organizaba fiestas ruidosas que se extendían hasta tarde en la noche. Cuando lo señalé, simplemente me miró, se rió y dijo, deberías relajarte más. Un día, cuando regresé al dormitorio, encontré la habitación cerrada. No tuve más opción que dormir en la sala común. Sin embargo, al día siguiente, ella actuó como si nada hubiera pasado. Había algunos aspectos positivos en la universidad y algunos profesores mostraron preocupación por mí. Uno de ellos, el profesor Adams, sintió que estaba luchando y me ofreció sesiones de tutoría privada. Fue increíblemente amable y paciente, y por primera vez sentí que podía confiar en alguien. Gracias a su apoyo, pude graduarme sin reprobar ningún curso. Sin embargo, las heridas de mi infancia y adolescencia estaban profundamente arraigadas. Después de graduarme, me mudé a una nueva ciudad para comenzar una nueva vida. Comencé a trabajar en marketing e intenté avanzar, pero los traumas del pasado continuaron persiguiéndome. Construir relaciones era difícil y a menudo me encontraba en situaciones problemáticas. Mi autoestima se desplomó y luché con depresión y ansiedad. Eventualmente conocí a un terapeuta que me apoyó y comencé el tratamiento, iniciando así el largo viaje de sanación, aliviando gradualmente el dolor en mi corazón. Uno de los desafíos más difíciles fue hablar sobre mis padres y el abuso. Me tomó varios años reunir el coraje, pero finalmente tomé acción. Escribí una larga carta a mis padres detallando lo que me habían hecho y el impacto que tuvo en mi vida. Como era de esperar, no hubo disculpa por su parte. En cambio, mi madre respondió devolviendo la carta, diciendo que estaba siendo excesivo y desagradecido. Mi padre, por otro lado, no mostró reacción. Pero escribir la carta alivió un poco el peso en mi corazón, fue una manera de liberar una parte de mi trauma. Todavía estoy trabajando arduamente para sanarme. Hay buenos y malos días. Una de las mejores decisiones que tomé fue cortar el contacto con mis padres. También pude construir una pequeña red de personas que entienden mi pasado y en las que confío. Puedo confiar en las personas nuevamente y siento que merezco buscar la felicidad. El camino aún es largo, pero estoy avanzando un paso a la vez. Cuando conocí por primera vez al Dr. Smith, mi terapeuta, estaba en un estado muy inestable. Recuerdo la primera sesión tan claramente como si fuera ayer. Estaba tan nervioso y ansioso que ni siquiera podía mirarlo a la cara. Aún así, el Dr. Smith fue paciente y creó un ambiente seguro donde me sentí cómodo compartiendo mis sentimientos. Después de unas pocas sesiones, pude hablar sobre mi infancia. Cada vez que ella me hablaba con su voz suave, siempre bajaba la mirada. Uno de los momentos más importantes en mi tratamiento fue cuando el Dr. Smith habló sobre la compasión y me preguntó cómo trataría a un amigo que hubiera pasado por la misma situación. ¿Lo condenaría o lo vería como inútil? Nunca me habría sentido así. Lo trataría con compasión y amabilidad. Ella me dijo que necesitaba tratarme a mí mismo de la misma manera. Fue una nueva sensación para mí, pero gradualmente condujo a una nueva forma de pensar sobre mí mismo. Usamos varias técnicas para abordar el trauma pasado, incluyendo la desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular, EMDR. El EMDR fue un proceso desafiante para mí, me exigía recordar mis recuerdos más dolorosos, pero al mismo tiempo sentía que era increíblemente efectivo. A través de la terapia, comencé a sentirme más ligero y positivo. Estaba considerando construir una carrera en marketing después de graduarme de la universidad. Me uní a una empresa de marketing y, aunque quería demostrar mis habilidades, mi falta de confianza me frenaba. Los primeros meses en la empresa fueron memorables. Estaba poniendo todos mis esfuerzos en una propuesta de campaña para un nuevo cliente. Estaba emocionado de presentar mis ideas en la reunión, pero mi gerente,
el señor Thompson me interrumpió repetidamente, cuestionando mis ideas y haciendo que perdiera confianza. Salí de la reunión en estado de shock, reflexionando sobre lo que podría estar faltando. El Dr. Smith me ayudó a analizar el incidente, me enseñó que el comportamiento del señor Thompson decía más sobre él que sobre mí. Era conocido por ser crítico y severo, a menudo usando su posición para socavar a los demás. Con su guía, pude presentar mis ideas claramente la próxima vez, respaldando mi propuesta con datos sólidos y manteniéndome firme en mi posición incluso frente a la oposición. Fue increíblemente difícil, pero esa experiencia me ayudó a construir confianza. Además, me confiaron proyectos más grandes y estaba creciendo significativamente. Entendí que enfrentar los desafíos de frente era esencial para superarlos, así que asumí tareas difíciles. Luego llegó una campaña para renovar la marca de un cliente importante, el proyecto más grande en el que había estado involucrado. Esta tarea implicaba riesgos significativos y, junto con la motivación, también sentía una sensación de ansiedad. Pasé incontables horas realizando investigaciones, generando ideas y examinándolas desde varios ángulos, revisándolas una y otra vez. El día de la presentación a la prisión del cliente, sentí un nivel de nerviosismo que nunca había experimentado antes. Sin embargo, sorprendentemente, la presentación salió bien y el cliente elogió altamente mi propuesta. Además, incluso el señor Thompson, que anteriormente había sido crítico, reconoció mi logro. Este fue mi mayor éxito y un momento crucial en mi carrera. Comencé a sentirme confiado en mí mismo y en mis habilidades. Fuera del trabajo, me di cuenta de que podía lograr más de lo que había pensado posible. También estaba creciendo constantemente en mi vida personal. El Dr. Smith me animó a explorar activamente pasatiempos y arte. Comencé a dibujar nuevamente, una actividad que disfrutaba de niño, y encontré alegría en ello. Cuando me uní a una clase de arte local, experimenté una increíble sensación de sanación. Fue una forma de expresarme más allá de las palabras y transformar mis emociones en algo hermoso. Además, comencé a construir una red de apoyo. Me uní a una comunidad en línea que apoya a las víctimas de abuso y conectarme con otros que tenían experiencias similares me proporcionó apoyo emocional. Compartíamos nuestras experiencias, nos apoyábamos mutuamente y celebrábamos los éxitos de cada uno. Incluso estas pequeñas conexiones fueron invaluables para mi proceso de sanación. En el trabajo, me esperaban nuevos desafíos, brindando oportunidades para poner a prueba mis habilidades. Una nueva colega llamada Lisa se unió a nosotros. El señor Thompson la tenía en alta estima, ella parecía inteligente, segura y capaz de todo. Yo temía su presencia y me sentía incómodo acerca de mi propia importancia desvaneciéndose. Era como si hubiera regresado a mi antiguo miedo de la insuficiencia y la falta de confianza en mí mismo. El Dr. Smith me ayudó a trabajar y superar estos sentimientos. Me enseñó que el éxito de Lisa no disminuía mi propio valor y explicó que, cooperando y apoyándonos mutuamente, podríamos lograr mejores resultados para todos. Tomé la iniciativa de ofrecer mi apoyo para el proyecto de Lisa. Para mi sorpresa, ella aceptó con gusto mi oferta e incorporó activamente mis sugerencias. Juntos logramos excelentes resultados y aprendí mucho de ella. Fue una experiencia que me enseñó el valor del trabajo en equipo y la importancia del estímulo mutuo. A medida que mi carrera progresaba, me asignaron responsabilidades de liderazgo y recibí un ascenso. Me convertí en gerente de proyectos y me confiaron la supervisión de un equipo. Este fue un avance significativo para mí y me esforcé por apoyar y animar a mi equipo. Como líder, realizaba reuniones regulares, asegurándome de que todos tuvieran la oportunidad de compartir sus ideas y opiniones libremente. Dediqué prioridad a reconocer y celebrar los logros del equipo, incluso los pequeños. Ver al equipo crecer y tener éxito fue una experiencia increíblemente gratificante. Un proyecto particularmente memorable fue una campaña publicitaria a nivel nacional para el lanzamiento de un nuevo producto. Fue un proyecto de gran escala con altas expectativas y una fecha límite ajustada.
Aunque anticipé desafíos, estaba emocionado por la oportunidad de mostrar mis habilidades. Reuní a un equipo talentoso y trabajé estrechamente con ellos para crear una campaña creativa e impactante. Trabajábamos hasta tarde cada día y hubo momentos de ansiedad, pero permanecimos unidos y completamos el proyecto juntos. Como resultado, la campaña fue un tremendo éxito, el lanzamiento del producto superó las expectativas y el cliente quedó encantado. La campaña recibió atención en la industria e incluso ganó un premio, marcando uno de los momentos de mayor orgullo en mi carrera. Fue un momento en el que todos los años de trabajo duro y perseverancia dieron frutos. A través de esta experiencia, reafirmé la importancia de creer en mí mismo y en mis propias habilidades. El Dr. Smith siempre proporcionó apoyo y guía, enseñándome que la recuperación no es un camino recto y que los contratiempos también son parte del crecimiento. A veces, se sentía como si tuviera que empezar de nuevo, pero ella me recordaba mis logros y me ayudaba a seguir adelante. Entre los programas que hicimos, uno se destacó y resonó profundamente en mí. Fue un ejercicio terapéutico en el que escribí una carta a mi yo más joven. El Dr. Smith sugirió que escribiera todo lo que desearía que esa niña joven que soportó tanto hubiera sabido en ese entonces. Fue una experiencia emocionalmente conmovedora para mí, pero se convirtió en una forma de liberar mi corazón. Le dije a mi yo pasado que tenía un espíritu fuerte y resiliente y que merecía amor y felicidad. Le aseguré que el abuso que había experimentado nunca fue su culpa y que le esperaba un futuro maravilloso. Esta carta me permitió verme desde una nueva perspectiva, reafirmando que superar el sufrimiento requiere fuerza interior. Ahora estoy viviendo en un entorno mucho mejor, disfrutando de la vida. He aprendido a proteger mis límites y a valorar mi felicidad. Mi carrera continúa creciendo y ahora soy mentor de recién llegados a la industria. Estar en una posición para guiar a otros y ayudarlos a superar sus propios desafíos me brinda una inmensa satisfacción. Mirando atrás, puedo ver hasta dónde he llegado. El viaje de sanación continúa, pero siento que incluso un camino difícil vale la pena tomarlo un paso a la vez. He aprendido que a veces es esencial confiar en otros y permitirles apoyarme mientras me trato con amabilidad. También he realizado que poseo más fuerza de la que una vez pensé. La vida gradualmente se movió en una dirección positiva, mi carrera iba bien, mantuve límites saludables con personas dañinas y continué la terapia. Justo cuando sentía que finalmente había superado el pasado, llegó una carta que destrozó ese sentido de esperanza. Para mi sorpresa, mis padres me estaban demandando. La razón de la demanda era absurda. Afirmaban que debía reembolsar los costos de criarme. Además, dijeron que una vez que terminara el juicio, planeaban solicitar apoyo financiero de mí para ayudar a criar a mi hermanastro adoptivo, Jacob, haciéndome sentir como si toda la independencia y el crecimiento que había logrado me estuvieran siendo negados. Decidí enfrentarme a esto. La fecha del juicio se fijó para el lunes por la mañana y, aunque me sentía ansioso, entré al tribunal con un fuerte sentido de autoconfianza. Me senté en el lado opuesto de mis padres, junto a mí estaba mi abogado, el señor Grant, mientras que Jacob, mi hermanastro desconocido, se sentaba confiado al lado de mis padres. Aunque el señor Grant me aseguró que nuestra posición era sólida, mi ansiedad no disminuyó. El primer día del juicio fue agotador. El abogado de mis padres, el señor Edwards, presentó su caso con confianza, argumentando que mis padres habían asumido cargas financieras sustanciales por mi bienestar y que era necesario compensarlos. Describió a mis padres como amorosos y devotos. Cuando fue nuestro turno, el señor Grant desmanteló calmadamente sus afirmaciones, presentando evidencia de los abusos que había sufrido. Afirmó firmemente, utilizando mis registros de terapia y testimonios de testigos sobre el comportamiento de mis padres, que no tenía la obligación de apoyar a mi hermanastro. Esa semana fue intensa, con el tribunal convirtiéndose en un campo de batalla, presentando cada día nuevos desafíos y oleadas de emoción. El martes, mi madre tomó el estrado, derramando lágrimas con una actuación dramática.
afirmó entre lágrimas que siempre se había dedicado a mí y que no podía entender por qué me sentía abusado. A pesar de mi enojo hacia sus lágrimas falsas, me mantuve compuesto. Luego, el miércoles, comenzó el testimonio de mi padre. Durante su testimonio, adoptó una postura agresiva, acusándome de ser egoísta y desagradecido. Incluso elevó la voz con ira, dirigiendo su furia hacia mí desde el estrado. El juez intervino, advirtiéndole sobre su actitud y ordenándole que se mantuviera calmado. El señor Grant expuso hábilmente las inconsistencias en su testimonio. El jueves fue el día más difícil para mí. Jacob tomó el estrado. Era un adolescente, probablemente de 16 o 17 años. Cuando me miró, sus ojos estaban llenos de odio. Afirmó que la falta de apoyo de mi parte lo había privado de una educación adecuada y oportunidades. Estaba claro que mis padres habían inculcado un sentimiento de malicia hacia mí en él, y fue doloroso ver a alguien tan joven albergar tanta ira intensa. Para el viernes, estaba completamente agotado, pero tomé el estrado con un sentido de determinación. El señor Grant, compuesto y solidario, me guió a través de mi testimonio, ayudándome a hablar sobre los abusos que había soportado y los muchos años en los que había sido manipulado. Expliqué el trauma de mi pasado y los pasos que había tomado para superarlo. En ese momento, noté al jurado, escuchaban atentamente y algunos de ellos estaban visiblemente conmovidos por mi historia. El fin de semana pasó rápidamente con preparativos y tensión de cara al último día del juicio. Estaba claro que el lunes sería crucial para nosotros. El señor Grant y yo nos preparamos meticulosamente, listos para responder cualquier declaración que el señor Edwards pudiera hacer. Cuando llegó el lunes, el tribunal estaba lleno de una palpable sensación de tensión. El señor Edwards dio su argumento final, afirmando con fuerza que mis padres eran las víctimas. En respuesta, el señor Grant pronunció un discurso poderoso, recordando al jurado los abusos que había soportado y enfatizando que mis padres eran responsables de ello. Durante esto, mis padres permanecieron en silencio. Pasó un largo periodo y el jurado dejó el tribunal para deliberar. Cada tic del reloj aumentaba la insoportable tensión. Con el tiempo pesando sobre nosotros, finalmente el jurado regresó y el veredicto fue finalmente entregado. Había ganado. Una abrumadora sensación de alivio llenó mi corazón y me di cuenta de que había triunfado sobre mis padres. Cuando el juez anunció el veredicto, sentí un peso levantarse de mis hombros. En ese mismo momento, ocurrió un evento inesperado. Jacob, quien había mostrado una ira incontrolable durante todo el juicio, de repente corrió hacia mí con un bate de béisbol. El tribunal estalló en caos y alguien gritó. Él me golpeó con el bate. Logré esquivarlo, pero el bate rozó mi brazo, enviando un dolor agudo a través de mí. Los guardias de seguridad contuvieron a Jacob con fuerza, poniéndolo en el suelo mientras él gritaba en un ataque de rabia. El tribunal estaba en tumulto, con personas intentando entender lo que acababa de suceder. En medio de la confusión, el señor Grant y los guardias de seguridad me escoltaron rápidamente fuera del tribunal. Una vez afuera, mi corazón latía con fuerza y me tomó un momento recuperar la compostura. La adrenalina aún corría por mi cuerpo y un dolor sordo persistía en el brazo donde el bate me había golpeado. El señor Grant organizó rápidamente una ambulancia y fui llevado al hospital para una evaluación. Afortunadamente, la lesión no fue grave, pero el incidente fue una experiencia impactante para mí. El arrebato de Jacob solo empeoró la situación y mis padres afirmaron que fue mi culpa por provocarlo. Intencionalmente, intentando desestimar sus acciones como simples berrinches infantiles, esperando girar el incidente a su favor. Sin embargo, el asalto de Jacob había sido claramente capturado por las cámaras de vigilancia del tribunal. Jacob fue inmediatamente detenido, aunque mis padres intentaron distorsionar el incidente para adaptarlo a su narrativa. Durante la recepción, invitado tras invitado se acercó a nosotros ofreciendo palabras de apoyo y condenando el comportamiento de mi madre. «Manejaste eso como una campeona»,
Robin, dijo mi compañera de cuarto de la universidad, abrazándome fuerte. Tu madre tiene mucho descaro, refunfuñó el tío de Jack. Pero le mostraste lo que es la verdadera clase. Y mientras Jack y yo nos alejábamos para comenzar nuestra luna de miel, sentí una sensación de paz instalarse en mí. El drama con mamá quedaba atrás ahora, teníamos toda una nueva vida por delante y no podía esperar a ver las aventuras que traería. Ha pasado un año desde la boda y la vida se ha establecido en un nuevo y pacífico ritmo. Jaque y yo vivimos en un acogedor apartamento a solo un paso de nuestras oficinas. No es grande, pero es nuestro, lleno de amor y risas. Cada mañana caminamos juntos al trabajo, tomados de la mano, hablando sobre nuestros planes para el futuro. La casa donde crecí, la que mamá solía habitar, ahora nos proporciona un flujo constante de ingresos por alquiler. La hemos convertido en algo positivo, usando el dinero extra para ahorrar para nuestro futuro y, ocasionalmente, darnos un gusto en escapadas de fin de semana. En cuanto a mamá, bueno, me entero de cosas de vez en cuando. Al parecer, está alquilando un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y, fiel a su estilo, está en busca de su próxima alma gemela. Supongo que algunas cosas nunca cambian. No he hablado con ella desde la boda. A veces siento una punzada de culpa por eso, pero luego recuerdo los años de caos, el drama constante, la forma en que trató de secuestrar uno de los días más importantes de mi vida, y sé que tomé la decisión correcta. Un soleado sábado por la mañana, mientras Jack y yo desayunamos en nuestro pequeño balcón, él pregunta, ¿alguna vez piensas en contactar a tu madre? Tomo un sorbo de café, considerando la pregunta. A veces, admito. Pero luego recuerdo lo pacífica que es nuestra vida ahora, sin drama, y no estoy lista para arriesgar eso. Jaque asiente, comprendiendo. Sabes que apoyaré lo que decidas, ¿verdad? Sonrío, extendiendo la mano a través de la mesa para apretar la suya. Lo sé, y eso significa todo para mí. Más tarde ese día, caminamos por el parque cuando pasamos junto a una madre y una hija haciendo un picnic. Están riendo, cabezas juntas, compartiendo alguna broma privada. Por un momento, siento una punzada de lo que podría haber sido. Pero luego pienso en la abuela y el abuelo, que llaman todos los domingos sin falta. Pienso en los padres de Jack, que me han acogido como a una hija. Pienso en nuestros amigos, que se unieron a nosotros durante el fiasco de la boda y han sido nuestro apoyo desde entonces. Me doy cuenta de que la familia no siempre se trata de la sangre, se trata de las personas que están a tu lado, que te apoyan, que te aman incondicionalmente. Y según esa medida, soy rica más allá de mis sueños más salvajes. De que Jack se vaya, que dejan que Vanessa haga lo que quiera. Mi corazón se rompió por ellas. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Intercambiaron miradas culpables. Estábamos avergonzadas, admitió Lily. Y asustadas. Vanessa amenazó con empeorar las cosas si te contactábamos. Pero ya no podíamos soportarlo más, dijo Emma. Por favor, Mónica, ¿podemos quedarnos contigo? Solo hasta que encontremos trabajos y nuestro propio lugar. No dudé. Por supuesto, pueden quedarse todo el tiempo que necesiten. No fue fácil al principio. Mi apartamento era pequeño y todas nos estábamos adaptando a vivir juntas como adultas. Pero lentamente, encontramos nuestro ritmo. Las ayudé a pulir sus currículums, practicamos técnicas de entrevista. Nos quedábamos despiertas hasta tarde, hablando de años de dolor y malentendidos. Las semanas se convirtieron en meses. Emma encontró un trabajo en una librería local, mientras Lily comenzó a tomar clases en un colegio comunitario cercano. Insistieron en contribuir con el alquiler y la comida, aunque les dije que no era necesario. Una noche, mientras estábamos sentadas alrededor de la mesa, riendo por alguna historia tonta, me di cuenta de algo. Nuestros padres quizá nunca cambiarían. Jaque y Vanessa quizá nunca cambiarían. Pero eso estaba bien. Nos teníamos unas a otras, y eso era suficiente.
Mientras miraba a mis hermanas, fuertes, resilientes, finalmente libres para ser ellas mismas, supe que estaríamos bien. Lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntas, como una familia de verdad debería hacerlo. El poder de la amistad y la belleza de vivir auténticamente. Estaba emocionada por el futuro, sabiendo que con Julia a mi lado, todo era posible. Estaba decidida a vivir mi vida con alegría y fiel a mí misma desde ahora en adelante. La arrojó en una lata llena de agua. ¿Qué estás haciendo?, pregunté en shock. Ahora todas las pruebas se han ido, ¿sabes? Ya que sabes todo, ahora somos cómplices. ¿Comprendes tu posición?, dijo fríamente. Sí, de hecho sé todo, pero eso es porque Phil confió en mí para tomar venganza contra ti. Él lamentaba profundamente su implicación con los pandilleros. No podía soportarlo y se quitó la vida. Supongo que intentó varias veces convencerte de cortar lazos con ellos, respondí calmadamente. Mi suegra me dio una mirada fría. ¿Por qué ignoraste las palabras de Phil? ¿Solo te dejaste llevar por las ganancias inmediatas y elegiste el camino equivocado? Cállate. ¿Cómo podrías entender esto? No puedes escapar de esto. Entiendo las verdaderas intenciones de Phil. Cállate. En ese momento, mi suegra de repente agarró mi cuello y me lanzó con fuerza al suelo. Sorprendida por la violencia repentina, caí en pánico. ¡Ah!, grité. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, mi suegra continuó. Has destruido mi vida debido a tus acciones. Nunca deberías haberte involucrado en un comportamiento tan extraño en primer lugar. Silencio, ¿no puedes simplemente escuchar? Era la primera vez que veía a mi suegra tan agitada. Normalmente, me habría asustado, pero por alguna razón no sentí miedo. Mientras mi suegra intentaba agarrar mi cuello nuevamente, el sonido de la puerta de la tienda abriéndose nos interrumpió. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué está la policía aquí? Llamé a la policía antes de hablar contigo. Ella soltó mi cuello y su rostro mostró shock. De hecho, antes de hablar con mi suegra, fui a la policía para explicar la situación y presenté las pruebas, así que ya estaban al tanto de las circunstancias. Idealmente, debería haber ido a confrontarla con la policía, pero quería escuchar la verdad directamente de ella primero, así que hablé con ella mientras la policía esperaba cerca. Por favor, explica en detalle. Necesitas venir con nosotros, dijo la policía. Mientras se movían, mi suegra se alejó de mí y se dirigió hacia el coche patrulla. Espera. Estabas engañándome, gritó mi suegra de repente. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué engaño? Pregunté calmadamente, que habías llamado a la policía. Continuando con enojo, mi suegra parecía abrumada. Me levanté lentamente y observé cómo la llevaban lejos. Siempre te importa solo Phil. Por favor, cállate, el oficial de policía instruyó. Ella cumplió y comenzó a caminar hacia el coche patrulla. Una vez más, su espalda parecía más pequeña que nunca, como si el peso de su culpa la estuviera aplastando bajo su carga. Mientras no estaba segura de si el método de venganza que Phil buscaba era correcto, todo lo que él había confiado en mí era el deseo de verlo cumplido. Sin embargo, con la intervención de la policía, los crímenes de mi suegra y sus conexiones con los pandilleros fueron expuestos, asegurando que su mal comportamiento no prevaleciera. A partir de las pruebas que Phil dejó y los intentos de mi suegra por cortar lazos con los pandilleros, estaba convencida de que esta era la venganza que Phil había deseado. Creía sinceramente que había vengado las quejas no resueltas de Phil. Al regresar a casa, miré el retrato de Phil. Phil, lo logramos, dije. Considerando que esta forma de venganza era lo que Phil había querido, sentí que era el resultado correcto. Reflexionando sobre los esfuerzos de Phil para detener a su madre de involucrarse con los pandilleros y el alcance de su lucha, está claro que sus sentimientos eran profundos.
Ahora, mientras rezo frente al retrato de Phil, estoy genuinamente contenta de haber podido vengarlo. Posteriormente, más crímenes de mi suegra salieron a la luz y fue condenada en el tribunal. Además, varios miembros de pandillas involucrados fueron arrestados. Según la policía, todos los crímenes cometidos por mi suegra estaban relacionados con su tienda. No es difícil imaginar que en su desesperación por proteger su negocio, recurrió a diversas actividades ilegales. Aunque puedo entender sus motivos, seguramente hubo una manera correcta de manejar las cosas. Quizás un enfoque diferente podría haber evitado que Phil se quitara la vida. Nadie busca un futuro donde